¿Por qué una aventura? Porque es que una vez que aprendes o que inicias este sendero de lo que es el amor propio, todo empieza a tomar un matiz distinto. Y es que todos necesitamos ser salvados, pero no por nadie más, sino por ti mismo. Es por esto que nuestro mensaje principal siempre va a ser, sálvate tú. Hola, bienvenidos a tu podcast de primera. Mi nombre es Jenny Ahumada de Fraisna y estoy aquí para hablarte de múltiples temas. En este caso vamos a comenzar con uno de los temas que a mí más me ha ayudado y que estoy segura de que a ti también te va a poder ayudar y con el que he impulsado a muchas mujeres en el municipio. Me gustaría hablarte de por qué este podcast se llama De Primera. Porque hemos experimentado en primera persona muchas cosas. Fíjense que yo vengo de trabajar desde la alcaldía de Carrizal, cuando mi esposo hace 4 años fue alcalde de ese municipio. Estábamos en una fundación que se llamaba Funda Biblia. Ahí nosotros teníamos 4 programas de atención social, pero uno de los programas que a mí más me llamó la atención fue el de la atención a las mujeres. ¿Por qué el de la atención a las mujeres? Nosotros experimentamos en Carrizal, como todo el resto de la humanidad, el tema de la pandemia. Y en el tema de la pandemia, las denuncias por violencia doméstica se incrementaron una barbaridad. Llamaban a cada rato para denunciar ese tema de la violencia doméstica y nosotros, bueno, no teníamos muy claro qué hacer. Igualmente, por mi condición de mujer, hay muchas personas que creen que por estar en un cargo público o por estar asociadas a fundaciones, a atención social, pues la vida dista mucho de la realidad y no es nada parecido con eso. Entonces, nosotros nuestro equipo escribimos un taller que se llamaba Autoestima, la aventura de quererse. Con este taller yo pensaba que íbamos a llegar solamente a un grupo de personas para entretener de cierta forma lo que era la atención de una forma integral, pero nos dimos cuenta que la mujer estaba ávida de eso. Sí necesitábamos instituciones públicas que se dedicaran a la atención a la mujer, que se dedicaran a atenderlas de forma social, que se dedicaran a guiarlas en muchos aspectos, pero nos dimos cuenta que el crecimiento integral era necesario en la mujer. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, desde mi perspectiva, escribí un taller que se llamaba Autoestima, la aventura de quererse. Nos fuimos al tema de la autoestima. Empezamos a irnos a distintas comunidades, empezamos a conocer mujeres y empezamos a explorar de una forma sencilla lo que era mostrar lo que significaba la autoestima para las mujeres en el municipio. Luego nos vinimos a una campaña electoral donde mi esposo es candidato a la alcaldía de otro municipio, a la capital del estado Miranda de Los Teques, y bueno, ganamos la alcaldía. Entonces, en el medio de la campaña, nosotros nos fuimos a más de 50 comunidades y atendimos a más de 1.000 mujeres en nuestros talleres. Y resulta que esto creció mucho en una comunidad de voluntariado, una comunidad de mujeres que querían ser realmente formadas, pero no por ninguna institución o una formación académica, sino que la mujer realmente quería ser escuchada. Y la mujer todavía quiere ser escuchada. Hay veces que nosotros hablamos y escuchamos anécdotas de parejas donde dicen, cónchale, pero tú sí hablas, pero ¿qué quieres hablar ahorita? Y entonces la mujer es fastidiosa, pero es que es eso. Nosotras necesitamos ser escuchadas y es parte de nuestra naturaleza. Es por esto que nosotros empezamos a hablar de la autoestima. Y mi taller va mucho sobre que las mujeres entendamos qué es la autoestima. Fíjense que la autoestima es la percepción positiva o negativa que una persona tiene de sí misma, ¿no? En este caso, solamente las mujeres, ¿no? Y mi taller no está dirigido solamente a mujeres, pero sí buscamos que la gran mayoría sean mujeres porque somos quizás las más frágiles emocionalmente hablando. Entonces, es la percepción positiva o negativa que yo tengo de mí. Ok, pero ¿cómo sé yo esto? Bueno, yo puedo hacerme millones de preguntas, por ejemplo, qué cosas me gustan, quién soy, cómo me veo, cómo me siento conmigo, qué es lo que no me gusta de mí, qué es lo más bonito que yo me he dicho, qué es lo más feo que me repito a diario. Entonces, ¿qué pienso de mí? ¿Qué cosas creo de mí? Y eso nos va dando unas respuestas. Obviamente las respuestas que yo tengo a todas estas interrogantes que a ustedes se les puedan ocurrir van formando una imagen de mí. Van construyendo
ese ser o esa percepción que tengo de mí mismo. Y es por esto que nosotros empezamos a escudriñar y empezamos a verificar de cierta forma de que no tengo la autoestima tan alta como yo creía que la tenía. De la autoestima depende la confianza, seguridad en nosotras mismas y en nuestras capacidades y posibilidades para afrontar las diferentes situaciones que se nos presenten en esta vida. Sin esperar o presumir de que todo es negativo porque estamos pagando algo, porque algo nos está sucediendo, porque esto es karma o porque es dharma, y eso es un tema que después más adelante conversaremos. Pero hay algo muy importante que nos sucede cuando no tenemos claro este tema de la autoestima. Yo les puedo garantizar y les puedo decir de que todo el tiempo la autoestima no está en el más alto nivel, ni todo el tiempo está en el más mínimo nivel. Solo que nosotros como seres humanos tenemos picos porque se nos presentan distintas situaciones en nuestras vidas y es la capacidad que nosotros tenemos de poder afrontar esas situaciones sin sentir que algo estamos pagando. Sin embargo, hay un demonio que nos persigue y nos abruma todo el tiempo y son las expectativas. Y es que las expectativas son esa parte oscura que de cierta manera nos han metido en la cabeza, porque nosotros venimos de patrones culturales, familiares y todo esto, nos han metido en la cabeza de que siempre tenemos que dar lo mejor de sí. Y es verdad, sí tenemos que dar lo mejor de nosotros, pero no para alguien más, para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a avanzar hacia donde nosotros queremos. ¿Por qué las expectativas influyen tanto en el autoestima o en el amor propio? Y es porque normalmente, y esto lo podemos hablar específicamente en la relación de pareja, pero también lo podemos llevar a otro tipo de relaciones. Pero vamos a especificar el tema de la pareja. Si nosotros estamos conscientes y estamos esperando a cada rato que la otra persona nos apruebe todo el tiempo o que eh, vivamos en una constante búsqueda de aprobación de la otra persona, nosotros nunca vamos a dar con esa plenitud en nuestra relación. ¿Por qué? Porque si yo tengo la expectativa de que mi pareja haga algo por mí y no lo hace porque no lo comunico, sencillamente no va a pasar. Un ejemplo muy sencillo, muy claro de esto, es que imaginemos que yo estoy en el supermercado y resulta que estoy en el supermercado esperando que mi esposo me ayude con las bolsas, pero resulta que mi esposo se quedó entretenido en el supermercado hablando con un amigo y yo estoy buscando las bolsas y tengo la expectativa de que mi esposo me rescate con las bolsas y me diga, ven mi amor, yo puedo con esto y tú quédate como una princesa o vete al otro lado. En mi expectativa yo estoy esperando que eso suceda. Pero resulta que mi pareja está hablando con un amigo del otro lado del pasillo en el supermercado. Entonces en mi mente empiezo a ver, Dios mío, no soy merecedora de su atención, no me ayuda, él no me trata como una princesa, porque, pero en ningún momento yo se lo comunico a mi esposo. Entonces empieza un tema de dimes y diretes y algo tan sencillo como un ejemplo como este, nos puede calar en muchas formas de nuestra relación. Tenemos expectativas de que él va a llegar temprano, de revivir la pasión en una cena romántica, y eso es algo que está ocurriendo solamente en mi mente. Me estoy preparando para que ocurra solamente en mi mente. Y cuando no ocurre eso me genera demasiada frustración. ¿Por qué? Porque yo estoy construyendo a una persona que es la que yo idealicé, que es la que yo quiero, pero no es la que consigo. Sería mucho más sencillo si yo le dijera, en este caso, en la relación de pareja, si yo le dijera a mi pareja, oye, mira, me gustaría que tú hicieras tal cosa, me hace sentir mejor que tú hagas tal otra, pero no se lo digo. Entonces empezamos con un juego de nominalización de que lo que yo creo o lo que yo defino como comunicación, para él no es lo mismo o para esta persona no es lo mismo. Entonces ahí comienzan muchísimas cosas y de esto un poco va el taller de autoestima, la aventura de quererse que yo realizo en los distintos lugares del municipio y he tenido la dicha de que me inviten a otros espacios a darlo. ¿Por qué? Porque esto es un tema que tiene mucha tela que cortar, porque desde la expectativa yo empiezo a permitir cosas. Desde la realidad que yo inventé en mi cabeza, desde lo que yo idealicé en mi cabeza con mi pareja, con mi mamá, con mis hijos, con mis hermanos, esas relaciones empiezan a darse golpes. ¿Por qué? Porque no me parezco a nada de lo que
yo quiero ni soy lo que la otra persona espera de mí. Entonces, ¿por qué las expectativas yo las tengo como un poquito satanizadas? Porque no solamente yo actúo en función de lo que mi pareja busca, sino que también espero que él o ella actúe en función de lo que yo quiero. Pero ¿qué pasa? Nunca lo digo. Nunca lo hablo, sino que lo que hago es culparme y echarme la culpa de que no estoy bien, algo está pasando conmigo, algo estoy pagando, cómo lo resuelvo, tengo que buscar ayuda. Y sí, la ayuda siempre es necesaria y la ayuda no está sobrevalorada, al contrario, la ayuda está subestimada. Entonces es por esto que nosotros en los talleres y en este tema de la autoestima intentamos de que la mujer comprenda que no tiene que parecerse a nada de lo que la otra persona está buscando y mucho menos el tema de la comparación. ¿Por qué? Porque ahí vienen muchos dimes y diretes con nosotros mismos y lo peor es que no sabemos qué es lo que está sucediendo. Entonces, estas frases un poco desmotivadoras, yo tengo que saber de quién viene, quién me las está diciendo y cómo me está afectando esto. ¿Por qué? Porque las emociones están demostrado, se sienten en el cuerpo, tienen un impacto corporal en nosotros, se nos acelera el corazón, nos da escalofrío, nos duele la barriga, nos duele la cabeza, nos mareamos, hiperventilamos de acuerdo a la emoción que sea asco, sea emoción, sea felicidad, sea tristeza, sea desagrado, cualquier cosa, las emociones tienen un impacto físico en nosotros. Es por esto que el tema de la autoestima, el tema de cómo nos sentimos con respecto a las opiniones que los demás tienen de nosotros, nos hace un poco sensibles y nos hace vulnerables ante esta situación y nos conduce directamente a ser víctima de violencia. Una de las cosas que a mí más me llama poderosamente la atención es que creemos que la violencia, o mucha gente cree que la violencia solamente ocurre en zonas un poco más sensibles de la sociedad, un poco más vulnerables, donde la gente tiene poco o donde la gente tiene menos formación cultural. Y no es así. He tenido la oportunidad de estar con víctimas de todas las clases sociales, por llamarlo de alguna forma. Y el patrón es el mismo. Es algo que nos debe llamar poderosamente la atención porque la conducta humana se basa en cosas casi similares, ¿sí? Y la forma de amar también es muy similar. Nosotros cuando nos enamoramos entregamos absolutamente todo y esperamos que esta persona también entregue todo por nosotros. Entonces nos volvemos más leales, nos volvemos transparentes, nos volvemos un poco más dóciles, nos volvemos en el sentido cuando digo dóciles, me refiero es que empezamos a hacer cosas que a la otra persona le agrada y nosotros no lo notamos como que estamos dejando de hacer cosas que nosotros quisiéramos hacer precisamente por agradar esto. Cuando estábamos hablando de las emociones, nosotros tenemos que saber de que está demostrado científicamente que una emoción en nuestro cuerpo dura 90 segundos, sea la emoción que sea. Estaba hablando de que sea desagrado, felicidad, tristeza, la rabia. 90 segundos solamente. En esos 90 segundos ocurre todo lo que la química cerebral tiene que manifestar en nuestro cuerpo. Es cuando tú tienes mucha rabia y se te acelera el corazón, o tienes mucha rabia y te da ganas de vomitar, te duele la cabeza, empiezas a sudar, a hiperventilar. Son muchas las situaciones que ocurren, pero solamente en 90 segundos. Fíjense que la gestión de las emociones te dice que hay técnicas de respiración, técnicas de comportamiento que pueden hacer que esos 90 segundos no sean tan impactantes en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque sucede a nivel cerebral toda esta manifestación química que nos genera impactos negativos a nuestra salud. Es por esto que hay tendencias ahorita que hablan de la biocodificación de las enfermedades, que si te enfermas del hígado tiene que estar asociado a esta emoción o a esta situación familiar, en fin, muchas otras cosas que estoy seguro que más adelante nosotros vamos a seguir conversando.
Pero lo importante de saber de que una emoción dura 90 segundos es que después que esos 90 segundos ocurren y tú sigues en el mismo contexto o sigues con las mismas manifestaciones físicas, ya no es una emoción, sino que comienza a ser un sentimiento. Y cuando tú renuevas constantemente esa emoción y renuevas constantemente ese sentimiento, lo llamamos reciclaje de la emoción. Y es por esto que así pase 1 año, 2 años, 3 años y te vuelves a acordar de ese episodio que te causó esa sensación negativa, vuelves a sentir las mismas sensaciones físicas. Es como un ejemplo que yo doy en los talleres y es que siempre pregunto, ¿quién ha revisado aquí el teléfono de su pareja? Es muy cómico porque siempre develamos en estos talleres muchas sensaciones íntimas, ¿ok? Que las mujeres están dispuestas o no están dispuestas a mostrar, pero que gracias a Dios nosotros hemos tenido la fortuna y la dicha de que las mujeres que asisten a nuestro taller se abran y se sientan muy cómodas para expresar. Entonces, en esa revisión de ese mensaje que lo conseguiste y te diste cuenta de que había un mensajito por ahí que no debiste encontrar, tienes un cúmulo de emociones, se te sube la sangre a la cabeza, te da mucha rabia, te da tristeza, empiezas a sentir cualquier cosa que te produce encontrar una infidelidad. Y eso lo renuevas constantemente. Al año siguiente que te acuerdas de eso, vuelves a sentir lo mismo y vuelves a renovar la emoción y las sensaciones físicas se vuelven a manifestar. Entonces, si ya pasó 1 año o si ya pasó el 90 segundos más uno, y eso empieza a repercutir en nuestro comportamiento. Y es cuando tú empiezas a ver, no, ella es una persona que es depresiva, es una persona que siempre está triste, es una mujer que siempre está cabizbaja, que siempre está retraída, y es porque vive en una constante reciclaje de emoción. Lo más misterioso del ser humano es que no reciclamos emociones positivas. Siempre reciclamos emociones negativas. Y eso es lo más triste del cuento. Que nosotros no recordamos con esa efervescencia lo que fue nuestro primer beso, o lo que fue nuestra primera vez, o con esa misma efervescencia que nos recorre el cuerpo y ese escalofrío que nos da ver a alguien por primera vez que nos gusta y esa aceleración del corazón cuando viene acercándose esa persona que te gusta. No, eso queda allí, no lo renovamos otra vez. Nos vamos siempre a lo negativo. No es porque veamos el vaso y esta metáfora del vaso medio vacío y medio lleno, no, sino que somos expertos en guardar lo que nos lastima. Y cuando nos acostumbramos a vivir en una constante relación estrecha con lo que nos lastima, porque sentimos que lo merecemos, es cuando podemos decir que nuestra autoestima está picó hacia abajo. Entonces, cuando deja de ser una emoción y no lo sabemos convertir en otra cosa, no lo sabemos hacer pasajero, es cuando ocurren cambios emocionales que nos hacen permanecer en ese estado de tristeza, en ese estado de desagrado, en ese estado de desconsolación y no sabemos cómo salir de allí. La autoestima es compararlo con mi realidad. La autoestima versus mi realidad. Es un tema bien intrínseco que nosotros tocamos en nuestros talleres y es porque muchas veces nosotros llevamos vidas insatisfactorias. No nos sentimos bien con nosotros mismos, no estamos a gusto con nuestra realidad, a pesar de que logramos cosas que los demás desearían y podemos repetir frases positivas todo el tiempo, ponemos en esos estados de Instagram y de WhatsApp lo felices que somos, lo felices que estamos, lo excelente que nos va nuestra relación. Pero cuando vamos a la introspección o vamos a nuestra realidad, a ese momentico, cuando estamos con nuestra almohada, nos damos cuenta de que no nos gusta lo que nosotros estamos viviendo. Y yo me siento identificada con esto porque recuerdo que cuando yo me casé con mi esposo, Farid, él, por supuesto, es alcalde, tienes como que un estándar distinto, todos te empiezan a reconocer, todos empiezan a ver cómo es tu vida. En Venezuela, la política se lleva casi como la farándula.
Entonces empiezas a vivir una vida que es un poco ajena y recuerdo que tenía amigas que me decían, cónchale, ahora eres esposa de un alcalde, ahora tienes beneficios tales y beneficios tales y resulta que yo estaba acostumbrada a trabajar desde muy joven y me abrumó todo el tema de la maternidad, me sentía totalmente abrumada por estar todo el día en la casa con mi bebé, estaba viviendo algo que desconocía completamente, pero todos los demás decían que estaba teniendo la vida perfecta. Entonces es ahí donde se encuentra la autoestima versus esa realidad. ¿Por qué? Porque yo me culpaba de no sentirme bien con lo que estaba viviendo, con lo que estaba experimentando, pero el resto de las personas que a mí me importaban me decían que estaba teniendo una vida perfecta. Entonces eso suele suceder mucho y gran parte de los talleres yo lo hago con una percepción muy personal porque lo hablo desde mi realidad. Y es desde mi realidad que he podido ayudar a muchas mujeres que se me acercan y dicen, sí, en efecto, no me siento bien con lo que tengo, pero lo tengo. Entonces empieza ese tema de la consolación, de esa mamá que te dice, oye, pero por lo menos este te hace tal cosa, o esa amiga que te dice, cónchale, pero no seas malagradecida, por lo menos tal cosa. Y empezamos a nosotras, las mujeres, a conformarnos con muy poco y con menos de lo que merecemos. Pero lo más relevante de todo esto es que lo que nos merecemos lo podemos conseguir por nosotras mismas y no debemos delegar eso a nadie más. Es por esto que todos necesitamos ser salvados, pero por nosotros mismos.